Hola, bienvenidos a un programa más de La Camilla. Emanuel y Andrés Soto les saludan. Hoy una camilla típica, ¿verdad? Nos quedamos sin luz, entonces, pero igual traemos un temita vacilón, bonito. Sí, ¿cómo están, Andrés? ¿Todo bien? Y pues sí, después de la tormenta que estuvo pasando hoy, pero aquí estamos, generando contenido de valor para todos ustedes, mis pacientes, y empecemos. ¿Qué trae para hoy? El tema de hoy es me lesioné, ¿ok? Bueno, normal en usted. Ajá, y después llegan y le dicen uno, no, ese lugar siempre va a estar débil, esa zona donde usted se lesionó va a estar débil y se tiene que cuidar siempre y le va a dar problemas. Vamos a hablar un poco de ese mito que creo que también mucha gente lo maneja, ¿verdad? Que queda el miedo, ¿verdad? Después de una lesión, lo vemos en futbolistas y demás. Pero bueno, vamos a desarrollar un poquito más ese tema. Bueno, en este tema primero tendríamos que entrar como en qué tipo de lesión, ¿verdad? O sea, porque va a haber lesiones en las cuales, obviamente, si hablamos en deportistas de alto rendimiento, de que va a haber cierto temor, cierto miedo, que no debería, pero pasa. Un ejemplo, tengo una anécdota de una jugadora que ya no estaba en ese equipo. Esa jugadora estaba en el equipo básquet de los UCR, nosotros ya Yamila estaba con Coro. Y en el último partido que Yamila tuvo con los UCR ya se lesionó el cruzado. Y me recuerdo, bueno, ya trabaja el cruzado, ya Yamila no está ahí y quiere que le ayudemos con la rehabilitación. Y nos dice, es que me tengo miedo a brincar. Yo ponía del cajón, nada más caiga, o sea, no era ni brincar hacia el cajón, era del cajón, descender, no, paralizado. Entonces, usted no puede jugar, entonces. Si tiene miedo a hacer eso, aquí que no hay contacto de nada, tiene su miedo. Y él llegué y le dije, contra nosotros no jugué, si quiere empezar a jugar esta temporada, juegue contra otros equipos, pero no contra nosotros, porque nosotros éramos muy fuertes. Y no hizo caso. Me acuerdo que él estaba diciendo a Laura, le dije, vaya, márquele hacia el lado derecho, que no va a poder girar hacia ahí, pues la rodilla no le va a funcionar. Y sola, antes que llegara a marcar, sola llegó y se le fue la rodilla. Entonces ahí había un miedo, ya había algo intrínseco y había al final una mala rehabilitación que nosotros estábamos dando, no la rehabilitación completa, ya la llevó con una institución como tal, pero no se enfoca en deporte, entonces no hay esa cohesión. Entonces en ese caso sí hay, no es que me quede débil, sino es que no se hizo los pasos correctos, pero si fue un dolor de espalda, no es que volverá a pasar. Okay. Podemos ir como ampliando un poco en ese tema. ¿Qué lesiones sí podrían generar como esas preocupaciones de que, ok, después de lo que pasó, podría quedar como un tema de que podría recaer, o como lo que vimos con Newton Williams, el jugador de Saprissa, que él venía con daño en la rodilla y en los ligamentos y recayó en un partido, ¿verdad? Que no sabemos si fue por buen tratamiento o mal tratamiento, pero podríamos ir como entrando en eso. Hay lesiones que sí realmente ya uno no se puede como recuperar del todo. Pues no, digamos, si hablamos caso de este jugador de Williams de Saprissa, hay mucho tema y mucho tela que cortar, porque a fin de cuentas dicen otros estudios, otros informes que en el mismo Arabia no lo iban a contratar porque la resonancia salió mal. Y dicen que no, la resonancia está bien, entonces ya queda como ese vacío. Sí, claro, hizo un movimiento que es de tirarse sobre rodillas y se lo terminó llevando otra vez, prácticamente. Pero ahí es muy amplio porque no haría una restricción de que usted haga eso. Si usted a la rodilla le quedó bien y ya tiene el cruzado bien y tiene el reemplazo del cruzado y lo tiene bien, o sea, no habría por qué decir eso te va a lastimar. A no ser que el ligamento quedara con una tensión que a veces llaman en tienda de campaña, o sea, que queda como una apertura hacia arriba, como un triangulito, y queda como muy tilinte. Entonces obviamente hay una fuerza que le metieron y se llevó. Pero es complicado saber. ¿Qué lesiones pueden hacer? Los esguinces de tobillo, mujeres. Es muy común que las mujeres lleguen y se doblan el tobillo, bajando las gradas porque andan en tacones, no se hacen nada, se ponen nada más, se toman un antiinflamatorio, se pone hielo, se pone lo que sea y listos. Y le vuelve a pasar ahora cruzando la calle en el caño. Ahí hay una recaída, pero es porque ya sabemos y hemos hablado en capítulos anteriores que después de un esguince es importante la terapia y trabajar la propiocepción. ¿Para qué? Para evitar
de que se den esos problemas. Una lesión de esguinces mal tratada es cuando no trabajamos en la fase final de la rehabilitación o la terapia física, la parte de enseñar el ligamento o fortalecer el tobillo, como hemos hablado, ¿verdad? A que trabaje en esas señales correctas. Ahí hay una afectación, pero es porque no se rehabilitó bien. ¿En qué punto podríamos decir entonces que una lesión requiere un poco más de cuidado? Pero no que va a existir una limitación de que va a quedar con una debilidad en ese punto, que es como lo más común que se escucha, ¿verdad? Es como, oh, yo tuve una lesión en la rodilla, entonces ya no puedo moverme tanto, etc. Sí, vamos a ver, hay lesiones crónicas, obviamente, que de una persona que tuvo un desgaste de rodilla, y nuevamente cuando el desgaste de rodilla es bastante grande, ¿qué es lo que queda? Y solo queda hacer un reemplazo. Entonces obviamente que la persona ahí va a tener una debilidad en su rodilla, va a tener dolor constante. Otro caso que puede ser un desgarro. Un desgarro en el cual no fue bien tratado, ya habremos hablado qué pasa con las fibras, cierran hacia arriba, entonces hay mayor probabilidad de que usted se lesione, pero es por mal tratamiento, mal trabajo o nulo trabajo. Entonces ahí es cuando vienen posibilidades de recaer, pero es por el tratamiento, no porque quede débil. ¿Qué puedo quedar? Vamos a ver, ¿en qué puedo quedar débil? Después de una lesión de cruzado y no fortalezco la musculatura que está cercana a la rodilla, musculatura periarticular, ahí va a haber una debilidad, pero es global. Entonces vas a tener probabilidades de sufrir una lesión, pero porque no fortaleciste. No sé si entendemos un poco el tema. Correcto. En este momento vamos a entrar a la trivia y venimos con el cierre del tema del día de hoy. Volvemos después de la trivia. Estaba sencillita hoy no la complicamos. ¿Es un mito, sí o no, entonces, de que después de una lesión va a quedar una cierta debilidad en la zona o voy a quedar débil en esa zona para el resto del...? Conteste usted, ya que está facilita. Sí, pues no. No, exactamente. No. O sea, no, es más un mito. Como hemos hablado anteriormente, va a estar dado por una mala rehabilitación o una mala curación o un mal procedimiento después de la lesión. Sí está claro que hay un tema mental que es muy fuerte, ¿verdad? Sí. Que creo que es normal en los seres humanos de que uno sienta cierta inseguridad a la hora de si es una lesión en tobillo, poner el tobillo, girar, etcétera, si es en las rodillas, lo que sea. Sigamos con el ejemplo del cruzado, que el cruzado es una lesión que todo el mundo teme. Bueno, y en la familia de ustedes hay gente que ya viene con una rodilla predispuesta, ¿verdad? O sea, sus primos ya con rodillas con cruzados jóvenes, ahora el macho también ahí vino ya con la rodilla, ya con un juego, entonces ya le estoy indicando, tiene que empezar a fortalecer. ¿Por qué? Porque ya hay una predisposición. Pero en el cruzado, cuando está el jugador de fútbol, de baloncesto, generalmente hay momentos cuando ya empieza a tener integración con el grupo, que las primeras veces es un comodín. Nadie lo toca, nadie lo marca, nadie lo choca. ¿Por qué? Porque todavía está esa parte de confianza de llegar, ok, sí puedo. A fin de cuentas, aunque hay gente que es muy fuerte mentalmente, hay otra gente que cuesta y dice, pucha, ¿y si me vuelve a pasar? ¿Y si no, ya no puedo volver a jugar? Sí. Entonces entra en ese miedo. O no ser el mismo, que es otro de los miedos que tiene la gente, ¿verdad? Ronaldo, el fenómeno, el de verdad. Cuando se llevó esas rodillas, pudo haber sido más, yo creo. Pero igual hizo una buena carrera. Entonces es muy contradictorio no saber cómo hubiera terminado él. Pero las lesiones de rodilla fueron duras. Pero muchas veces pasa que sí, no es el mismo, pero es más mental. Sí, también el control de peso que tuvo él, el tema de la tiroides y... La fiestiña. También va muy del lado de los hábitos. Pero ya como para ir cerrando este tema y la conclusión, vamos a hablar del mejor aliado para una lesión, ¿verdad? Que también de eso va a depender mucho qué tanto se puede mover usted y qué tanto va a seguir siendo el mismo dentro de la rehabilitación y posterior a la rehabilitación. Y es la terapia física, en este caso. La parte médica, la parte farmacológica nos va a ayudar
a quitar el dolor, a desinflamar, pero no nos va a ayudar a regenerar, que a fin de cuentas la terapia tiene eso, que la terapia te va a ayudar a aliviar el dolor, a trabajar la inflamación y a regenerar el tejido lesionado. Y luego de eso, acompañado del ejercicio físico, de la buena activación, de la congruencia de lo que hemos hablado en todo este año, de la parte que conlleva una lesión, ese es el gran aliado para evitar tener una recaída. Pero ya vemos que la recaída es por un mal planteamiento, un mal tratamiento. Una mala planificación. Exactamente, una mala planificación. Como en todo, si se planifica mal, las probabilidades de que falle, hay. Igual, o sea, por más que hagamos las cosas bien, la persona puede recaer, pero no es la ley. Es simplemente algo fortuito que va a pasar durante el deporte. Y posterior a la terapia viene el tema de la fuerza, de retomar musculatura, volumen y demás. Y muchas veces, casi que ni posterior, casi que ya en las últimas etapas de la parte de terapia, es empezar ya con esa parte de volver a muscular o volver a activar correctamente para evitar cualquier tipo de lesión a futuro. Listo, creo que es un tema que se las trae, es un tema ahí más mito, ¿verdad?, que otras cosas. Pero es que es lo que se escucha en la calle. Pero creo que también da como esta vibra, así, sin luz y todo, para hablar de mitos. Octubre, Halloween. Empezamos así. Entonces, Noche de brujas. Gracias por vernos y... Ya saben, pacientes no se lesionan y lesionan me llaman. Chao.